Hola, le damos la bienvenida a esta nueva edición de Miradas Políticas, una coproducción de Agenda Política de Mujeres y Palabra de Mujer de Canal 15. Como ustedes saben, este es un programa de análisis de la realidad política nacional desde diversas miradas femeninas. Este es un programa en vivo. Usted puede llamarnos al 25 11 15 15 y hacer sus preguntas o comentarios, breves por favor, sobre el tema de hoy. Acoso político en las municipalidades. A lo mejor les suena un poco extraño ese tema, acoso político en las municipalidades. Pues sí, es un tema nuevo y para eso contamos hoy con tres expertas en ese tema, ¿verdad? En Costa Rica, que son Ninette Méndez, ella es consultora en género, desarrollo y derechos humanos, Amable Corrales, una profesora jubilada, activista política y exregidora y expresidenta de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, y Gabriela Vargas, asesora legislativa, asesora también de la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas. Muchas gracias a ustedes tres por estar aquí acompañándonos en Miradas Políticas para comunicarnos e informarnos sobre qué se trata, de qué es esto acoso político en las municipalidades. Quizá para introducir, como ustedes saben, las mujeres en Costa Rica tuvieron que luchar durante más de 4 décadas por obtener el voto femenino, es decir, por elegir, y eso fue en la primera mitad del siglo XX. Pasada esa mitad, ya entre los 80s y los 90s, ¿verdad? Y 2000, las mujeres lucharon por ser electas, es decir, por llegar a cargo de elección popular. Ahí se establecieron las cuotas de participación política y ya más en este presente siglo, la paridad, es decir, la igualdad de participación entre hombres y mujeres en las papeletas de elección popular. Y efectivamente, han llegado bastantes mujeres, ¿verdad? Ha sido notoria y significativa la presencia de mujeres, sobre todo en las municipalidades. Sin embargo, nos encontramos en otra situación. Las mujeres lucharon por llegaron y también están luchando casi que por mantenerse y por ejercer bien esa función. ¿Qué es entonces el acoso político? Usted junto con otra consultora, Ana Cecilia Escalante, investigaron sobre este tema. ¿Qué es el acoso político? ¿Qué manifestaciones hay? Efectivamente, tenemos que entender el acoso político como una forma de violencia de género, ¿verdad? De las mujeres que ejercen sus liderazgos en política. Estamos hablando de que una vez que las mujeres son electas y ejercen, como esta investigación la hicimos en municipalidades con alcaldesas, vicealcaldesas, regidoras y síndicas, y hay una serie de manifestaciones a su liderazgo, a su aporte en los consejos y en la municipalidad en sí misma, como es la discriminación, ¿verdad? La subordinación, la descalificación de sus aportes, de sus propuestas, y también dentro de esto podemos mirar el acoso sexual, el asedio, la manipulación para que lo que ellas quieran proponer o sus propuestas, en realidad eso no es lo válido, sino lo de los otros u otras. Entonces es un tipo de violencia de género de que son objeto las mujeres en política, porque se considera que las mujeres no son sujetas políticas en nuestra sociedad, producto de este sistema patriarcal. Pero que es algo así como decirle, la política no es un campo para las mujeres. La política no es un campo para las mujeres, efectivamente. O sea, si bien lograron desde el año 48 que en la Convención Interamericana sobre la concesión de derechos civiles y derechos políticos, que las mujeres ya lograran accesar a esto, a la política, hoy día todavía ellas siguen experimentando este tipo de violación a su derecho civil, a su derecho político, perdón, y se dan una serie de manifestaciones para devaluar o desvalorizar los aportes de las mujeres en política. Por ejemplo, ¿cómo? Mira, por ejemplo, mujeres que en el Consejo Municipal están generando alguna propuesta y no son tomadas en cuenta, no se les da la palabra, o generan una propuesta y no se vota a favor, y de pronto alguien por allá, y a lo mejor un hombre, que así lo manifestaban, estoy hablando de ejemplos de la investigación, decía prácticamente lo mismo que decía aquella mujer en otras palabras, y ahí sí se votaba a favor de, o sea, hay una desvalorización de los aportes de la mujer. Como también aquellas que hacen sus propuestas y son acosadas, perseguidas, o cuando hay asedio y manipulación, o sea, se quiere obtener que la mujer se alíe a una propuesta X. Ella no está de acuerdo, genera su propuesta y entonces hay una serie de asedios, acosos, ¿verdad?
persecución, se podría decir ahí, para que ella pueda sumarse a los intereses de otros o de otras. O sea, que una mujer que no es sumisa no es bienvenida No es bienvenida, tiene que estar fortalecida, empoderada, ¿verdad? Para poder generar y creerse y validar sus propias propuestas, ¿verdad? Amable, su experiencia como regidora y expresidenta también en la municipalidad, ¿vivió usted experiencias de acoso político? Bueno, obviamente, desde el inicio de la gestión hasta el final, permanentemente fui víctima del acoso. El acoso que se da, claramente, como Ninel lo decía, de invisibilizarte, de no darte la palabra, de si estás hablando algo que crees que es un tema profundo, sencillamente la indiferencia para hacerte invalidar tu posición, ponerte en los lugares o en las comisiones que ellos creen que son menos importantes de una municipalidad. Por ejemplo, digamos en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que es una de las comisiones en que se presupuesta todo el gasto de una municipalidad. Donde está el dinero y se define cómo se distribuye. define cómo se va a distribuir, ¿verdad? Y si pusieran a una mujer en el caso, pueden poner a una mujer incondicional o ponen en los puestos definitivos, decisorios de esa comisión a hombres, el coordinador de la comisión, el secretario. Las demás, si nos ponen, son segundonas por aquello que digan, en el mejor de los casos, que están contando con la paridad de género. No porque van a tomar criterio en absoluto del aporte, digamos, racional que puede aportar una mujer, ¿verdad? Y eso es día tras día que se ve esa situación. Otra comisión que es sumamente importante en cualquier municipalidad es la Comisión de Obras, que es una comisión que define el planeamiento territorial. Pero ustedes saben que las tensiones que se dan en las comunidades, al igual que en el país, son las tensiones de los empresarios. Digamos, en el caso de San Rafael de Heredia, que es una zona de tantísima recarga acuífera, ¿quiénes son los que tienen los grandes terrenos? Son empresarios. Y digamos, entonces, los empresarios presionan a los políticos de la municipalidad para que no se regule el territorio como debe hacerse. Entonces, cuando una mujer, en el caso mío, trata de hacer ver que hay que cumplir la ley, que está establecida una ley desde el 68 que tiene que regularse, sencillamente, cuando empiezan a descubrir que vos tenés criterios, que tenés argumentos, inmediatamente te bajan el piso y te eliminan. Esa es agresión. 25 11 15 15 para sus preguntas y comentarios breves sobre nuestro tema de hoy, acoso político en las municipalidades. Estamos conversando con Inés Méndez, con Amable Corrales y Gabriela Vargas. Gabriela, existe la red de mujeres municipalistas. Correcto. Cuéntenos un poco, ¿qué hacen las mujeres ahí? ¿Cómo está el tema del acoso político? La RECOM es el proceso de asociatividad que une a más de 200 mujeres municipalistas, alcaldesas, vicealcaldesas, regidoras, síndicas, concejalas, intendentes, electas en este momento en función o de mandato cumplido. Es una organización que nace en el 2008 respondiendo a una necesidad muy concreta, ¿verdad?, que era lograr un proceso de unidad entre las mujeres para fortalecer los liderazgos políticos individuales y los liderazgos colectivos, que aspira a construir una ética feminista y sororaria, digamos, que vaya más allá de lo político partidario y que está trabajando. Tiene una estructura descentralizada, 7 filiales, una por provincia, donde cada una de las mujeres y desde sus particularidades trabajan sus propias necesidades, digamos, de fortalecimiento o de capacitación o lo que consideren necesario. La RECOM ha tenido que trabajar con situaciones de violencia y de acoso político, efectivamente. Ha coayudado en la creación de algunos amparos electorales con el tema de vicealcaldías, por ejemplo. Ha coayudado en amparos por situaciones de violencia política, que no existe una tipificación en el país, ¿verdad? No hay una figura jurídica que diga qué es la violencia política o qué es el acoso político del cual se puede agarrar, pero que sí hay un marco internacional de derechos humanos de donde podemos agarrarnos, ¿verdad?, de la CEDAW, de la Belén do Pará, incluso de la Convención de Viena de Derechos Humanos, y que está trabajando ahí, ciertamente.
Hay un proyecto de ley presentado por una diputada en la Asamblea Legislativa que busca sancionar la violencia política en todo el espacio político público, no solo en el régimen municipal. La Plataforma para la Equidad de Género en el espacio local, junto con la RECOM, trabajan en otro proyecto para regular la violencia política, tipificarla, sancionarla y erradicarla solo en el régimen municipal. ¿Hace alguna diferencia ser de un partido o de otro? ¿Hace alguna diferencia ser hombre o mujer para acosar políticamente a las regidoras? En la investigación, pertenecer a un partido político, cualquiera sea, no hace una diferencia en el tema de acoso político, ¿verdad? O sea, no es un tema partidario, es un tema de ideología de género, de violencia de género. Y en ese sentido, las mujeres experimentan este tipo de violencia que viene de sus propios compañeros de partido, como también de otros compañeros dentro de la municipalidad, o bien también de otras mujeres, porque estamos hablando de una ideología de género, en el tema de las desigualdades, de la discriminación, ¿no? Y de la violencia hacia las mujeres, efectivamente. Entonces, la distinción es dentro del tema de violencia de género, pero no dentro de un tema, digamos, que tengan que ser por los mismos partidos. O sea, no hay ningún partido libre de acoso político. No hay ningún partido libre de acoso político, porque el hecho de ser mujer ya te pone en una posición de subordinación, porque estamos hablando de que el acoso político precisamente tiene que ver con el sistema patriarcal y es un asunto de poder, ¿verdad? Es una manifestación de la violencia. Es una manifestación, exactamente. Que por ahí una teórica lo dice, desde el momento que las mujeres transgredemos al espacio público, que es la política, ¿verdad? Lo que el patriarcado devuelve es, bueno, una sanción que se concreta en la violencia política. Efectivamente. Y en este país, sin duda, ser un hombre político y ser una mujer política es absolutamente diferente. Me gustaría... Sin embargo, yo creo, Ninette, que a pesar de que todos los partidos, las estructuras de partidos políticos no se libran de, digamos, de ejercer esa violencia hacia la mujer, sin embargo sí hay otra realidad entre las mismas mujeres, porque mujeres que pertenecen a partidos más rígidos, digamos, inclusive la manera como llegan algunas mujeres a las municipalidades hace que el protagonismo de una mujer, el hecho de que una mujer sea más protagónica, que tenga más preparación, que tenga formación, yo siento que es más acosada todavía. ¿Por qué? Porque el hombre, el macho, se ve que está en competencia con una menor que él por ser mujer. En cambio, una mujer sumisa tiene menos posibilidad de ser agredida, porque está jugando su papel de silencio, porque de sumisa. ahí entra en juego el asedio y la manipulación, efectivamente, los liderazgos, ¿no? Ahora, yo quisiera como dibujar esto del acoso político en un extracto de la investigación que recogemos de una mujer que lo manifiesta así. Un vicealcalde, es decir, ¿cómo te miran, no, como mujer en el ejercicio de ese liderazgo? Un vicealcalde, esa vieja es una amargada porque la dejó el marido. Un regidor, qué buen trabajo, lástima que es mujer. Una vecina pasa todo el día trabajando en eso de la MUNI, por eso tiene a las hijas y a los hijos abandonados. Un esposo, usted con eso de la política atenta contra nuestro plan de permanecer juntos. Un papá, usted no se puede equivocar. Por ser mujer, por estar en ese puesto debe ser más fuerte que un hombre y mantener muy claro su condición de señora. 25 11 15 15 para hacer sus preguntas o comentarios sobre este tema. A ver, conversemos de eso. Yo creo que esas palabras de esa mujer son clarísimas, exactamente, ¿verdad? Porque hay una carga que a las mujeres que inciden o que participan en política se le da por el solo hecho de ser mujer, ¿verdad? Y de pronto, yo no sé si el ejemplo sea el correcto, pero de pronto uno lo ve con la presidenta, ¿verdad? Le han pedido tanto y le han exigido tanto y a veces uno se pregunta, bueno, eso se lo han exigido a otros hombres, porque hemos tenido presidentes re malos y malísimos, ¿verdad? Pero se le ha exigido tanto, de verdad, como una mujer presidenta. Y pasa en el espacio local, ¿verdad? Alcaldesas, bueno, y veámoslo en los partidos políticos, ¿verdad? ¿Cuántos partidos políticos han postulado a alcaldesas para este último proceso electoral que hubo, ¿verdad? La mayoría fueron vicealcaldesas.
Y en la mayoría de partidos en que hubieron alcaldesas aspirantes, digamos, fueron como los partidos más grandes, ¿verdad? Pero la mayoría fueron en los segundos puestos. Y eso no es de gratis, no es porque sea algo que sale de la nada, sino porque hay una construcción. El hombre va primero, la mujer va detrás, y además tiene que ir haciendo un trabajo muy visible, muy fuerte, muy grande, no se puede equivocar, tiene que demostrarlo, está en permanente competencia. Sí. Estamos hablando de acoso político en las municipalidades. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con este tema tan interesante. Seguimos conversando sobre nuestro tema de hoy, acoso político en las municipalidades, con Ninette, Amable y Gabriela. Vamos a dar un poquito lectura a algunas de las preguntas o comentarios que han llegado. Dice Antonio Salas, la operatividad municipal en Costa Rica es clandestina, se sabe poco. ¿Se puede sugerir en la Unión de Municipalidades la aparición de un periódico que haga estas cosas? De esas agresiones a las mujeres, alguien tiene que decir esas cosas. La parte municipal es importantísima, se necesita empoderamiento urgentemente. Las 81 municipalidades deben tener un medio de prensa escrito que salga cada cierto tiempo para comunicar estas cosas y que estas personas que se sientan agredidas puedan tener más respaldo. ¿Cómo ven esa? Eso es como informar, comunicar más a la comunidad sobre las situaciones de agresión que ocurren, que realmente casi nadie se entera, ¿verdad? Sí, correcto. Queda como toda violencia contra las mujeres, ¿verdad? Queda en el silencio y en lo privado. Inclusive yo creo que parte del trabajo de la RECON debería ser eso. Ir seleccionando todas las, digamos, en las diferentes municipalidades, los niveles de agresión que se dan y de acoso y hacerlos públicos. Creo que ahí se manifiesta una propuesta de estrategia interesante, porque nosotras en la investigación, por ejemplo, solo el hecho ya de sistematizar estas experiencias, ponerlas, digamos, en la agenda pública y en la agenda política también, ya también es una manifestación de decir, esto existe. Porque las mujeres de acalladas no lograban manifestarse. O sea, ¿a dónde vamos? Hasta mujeres que nos decían en la investigación, no quiero hablar porque no, o sea, ya he hablado en tantas instancias y ninguna me da respuesta. ¿Verdad? Que es un poco lo que ahora se origina y nos alegramos de estos proyectos de ley que se están proponiendo en la Asamblea Legislativa. Elena Villalobos de Heredia dice, doña Amable Corrales, como su amiga la admiro mucho y he sido testigo del acoso y la agresión que ha sufrido en la municipalidad por ser una mujer tan valiente. Cuéntenos un poco. Bueno, quiero agradecerle a Elenita, muchísimas gracias Elena. Obviamente que yo he sido víctima permanente de todo tipo de agresiones en la municipalidad, desde que me nombraron non grata porque yo participé en una manifestación en que la Fracción de Liberación Nacional, además de nombrarme non grata, me pidió la expulsión, que me expulsara el Partido Acción Ciudadana en el que yo participaba también de la municipalidad, porque yo estaba dejando muy mal a la municipalidad, de que me han hecho demandas muy fuertes. Yo he tenido 2 querellas, dichosamente he salido libre porque lo único que demostró el juez fue que yo lo único que había hecho era defender los intereses públicos y no los intereses de los empresarios. En este momento me están de nuevo haciendo una querella solo porque yo hice lo posible porque en la Municipalidad de San Rafael de Heredia se cumpliera la ley con respecto al ordenamiento territorial y al respeto de las zonas de protección. Yo estoy metida siempre en los tribunales porque siempre estoy sencillamente demandada. Y eso me ha creado generalmente mucha angustia, pero sin embargo creo que las personas que creemos que este país tiene que cambiar, no nos queda más sencillamente que exponernos a ese dolor que tiene el sistema patriarcal en las municipalidades y en los partidos políticos. Dice don Carlos de Alajuelita, pregunta, ¿por qué no hacen lo que en Costa Rica se hace todo el tiempo, lo que está de moda según el orden jurídico de Costa Rica? Que las mujeres tomen la decisión de hacer una manifestación para hacer valer sus derechos. Acá todo se resuelve con una manifestación y cartelones, dice don Carlos. Doña María Elena de Cartago dice, ¿cuál sería un ejemplo de acoso político? Algo parecido a lo que le pasó a Carmen Muñoz, la diputada, con el diputado Orozco cuando éste le quería aplicar un recurso de recusación por supuestamente legislar a beneficio propio. Claro, esa
Ese es un buen ejemplo de acoso político, por supuesto, porque todo el acoso político... En la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa. O sea, que no se limita a las municipalidades, ¿verdad? No, el acoso y la violencia política abarca toda la función político-pública de las mujeres, ¿verdad? Yo recuerdo un ejemplo muy concreto en un foro de juventud donde en medio de un proceso que había, una muchacha hace un comentario, alguien se lo elimina del foro, ¿verdad? Y después un chico hace un comentario contra ella, incluso una denuncia pública, y eso no se lo censuran, ¿verdad? Entonces, vos decís, bueno, hay una situación de violencia política. Lo podemos ver en magistraduras también, se pueden ver incluso en el nivel local, en los comités, en las asociaciones de desarrollo, ¿verdad? Es que el tema del acoso político abarca toda la función político-pública de una mujer que está en un liderazgo claro. Hay pero una nada más- descalificación constante, efectivamente. Pero además, imagínense que el que es hoy presidente municipal de San Rafael de Heredia, cuando era ciudadano nada más, llegó a una sesión y nos gritaba, y yo como era presidenta municipal me gritó que yo era muy fea, que me gritó que yo era foránea, que a mí la gente no me quería y tenía que irme frente a toda la gente. Eso es acoso. Eso no se lo hacen a un hombre. Eso no se lo Exacto, hacen a un y hombre, como exacto. es en una comunidad pequeña nadie se da cuenta, ¿verdad? Pero eso es, lo de, Queda en el lo silencio. de la diputada se da porque es una diputada y toda la prensa está frente, pero las personas que hemos vivido ese tipo de cosas, nadie lo sabe. Y es que además desde los partidos políticos, las mujeres en la investigación nos mencionaban cosas como estas. O sea, a nosotras nos ven como las mujeres de los sándwiches, como las mujeres de los delantales. O sea, ya desde ahí hay una descalificación y una desvalorización de el rol y la participación política de las mujeres en la vida pública y política, valga la redundancia. Entonces, si ya desde la estructura partido no te dan tu lugar en tu ejercicio de liderazgo y como lideresa en puestos de elección popular, lideresa política, a la hora de llegar precisamente a estos puestos, pues igual sigues manejándote bajo esa misma situación de violación, ¿no? De violencia de género. Dice Luisa de Tibás, ¿qué pueden hacer estas mujeres que sufren este tipo de acoso? ¿Hay antecedentes de denuncias interpuestas al respecto y que han tenido la resolución adecuada para la ofendida? Bueno, tal vez los ejemplos de las vicealcaldesas, ¿verdad? Sí. Ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Sí, hay amparos electorales. Yo no sé si sea la resolución realmente correcta, porque como no existe el tipo penal, ¿verdad? No se puede regular. Pero hay amparos electorales. Ni legal, ¿verdad? Ni legal, exactamente. Hay amparos electorales por el tema de vicealcaldías, de las funciones, ¿verdad? Que ha sido un proceso que ha permitido o que ha abierto la puerta para la violencia, pero también por violencia política, ¿verdad? Y un poco la resolución que ha hecho el tribunal es remitir a los instrumentos internacionales, ¿verdad? Volvemos a la CEDAW, la Belén do Pará, y algunos instrumentos jurídicos que tenemos, ley contra el acoso sexual, ley de igualdad social de la mujer, ley de penalización de la violencia, que por ahí podrían tomarse algunos elementos para regular ciertas acciones, pero no con la claridad, digamos, que se requiere, porque para entender, digamos, el acoso político, y este proyecto de ley lo define muy bien, deberíamos entenderlo como toda omisión, acto o conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento, amenazas cometidos por una persona o grupos de personas en contra de las mujeres políticas con el propósito de acortar, suspender, limitar, impedir, manipular o restringir sus actividades políticas, tanto para participar como para el ejercicio de sus cargos, ¿verdad? Entonces, es una cosa mucho más amplia que en este momento no... Sí, y que eso no se limita, digamos, a mujeres que están en los puestos de elección popular. Correcto. Se refiere también a las mujeres que están en los partidos políticos. Correcto. Porque perfectamente, como igual la ley establece que debe de ser igualitaria la participación en las estructuras, sino normalmente o usualmente pueden estar también acosando a las mujeres que están tomando decisiones en los partidos. Aquí tal vez es porque retomar que la investigación se hace a estas mujeres y efectivamente de ahí podemos trasladarlo a toda la participación de mujeres en política, efectivamente, así es. Dice Max Espinosa, se está manipulando el tema porque él también es de San Rafael de Heredia y sabe que la señora Amable fue cuestionada. Lastimosamente hay una lucha de poderes en San Rafael entre el PLN y el PAC que están perdiendo los ciudadanos que esperan quien gane. Dice María Mejía de Cartago, como mujer siento que los que hicieron el estudio de esta señora que dice que ha sido acosada y agredida verbalmente, pienso que otras personas se enteren de lo que está pasando, se unan. Eso no solo pasa en las municipalidades, hay que ver el caso de Laura Chinchilla que no la han dejado gobernar.
cómo la han hecho menos, no le han permitido salir adelante en sus proyectos. Ahí están abusando los hombres con su poder, debemos tener conciencia, si eso se da con mujeres que se pellizcan, imagínense donde las mujeres tienen que quedarse calladas y esperar a que pase el barullo y a esperar que acaben las sesiones en las municipalidades para hablar. Las mujeres debemos apoyarnos unas a otras. Bueno, eso tiene que ver con el tema de la sororidad y esos mismos acusaciones, ¿verdad? Y desvalorizaciones y descalificaciones que se hacen también entre mujeres. Es un tema al que aspira la RECOM, ¿verdad? Que les decía, lograr construir esta ética sororaria que vaya más allá de los partidos políticos y que permitan que las mujeres, por lo menos en el régimen municipal, se apoyen unas con otras. Si doña Amable es de un partido político y tiene un proyecto que es buenísimo y que va a mejorar la comunidad, ¿por qué las mujeres de los otros partidos políticos no la pueden acuerpar y apoyarle, decirle, sí, vamos adelante con este proyecto, ¿verdad? O si sabemos que aquel regidor le grita a la compañera o no le permite presentar la moción que quiere hacer en ese momento para cambiar el presupuesto municipal o cualquier otra cosa, ¿por qué una mujer de otro partido político no se puede levantar y decirle, señor, un momento, vamos a respetar la palabra? La señora está diciendo, de verdad que tenemos que aspirar a construir esa ética sororaria, porque si no vamos a seguir jugando el juego del patriarcado, donde las mujeres separadas somos menos, ¿verdad? Y no logramos fortalecernos, uniéndonos, superando esas barreras partidistas. Vieran que lamentablemente se nos acabó el tiempo, quedaron algunas preguntas sin responder, todavía están llegando. Muchas gracias a toda la audiencia por haber participado tanto. Es realmente un tema nuevo y esperamos seguir tratándolo más adelante. Muchas gracias, Ninette, Amable y Gaby. Gracias. Okay, muchas gracias.